Una niña de 6 años está encerrada en un contenedor de plástico transparente en medio de un parque concurrido a plena luz del día. Nadie se detiene. Nadie dice nada, hasta que un multimillonario se levanta de un banco de madera, caminando silenciosamente hacia la pesadilla que el mundo elige ignorar. No viene al parque a relajarse, viene a buscar algo que se ha perdido. Y tan pronto como sus ojos se encuentran con la mirada sin alma de la niña en el contenedor, lo sabe, no puede dar la espalda. Quita tu pie sucio de ese contenedor. Esa niña no es basura, es una niña. Una simple declaración, pero abre un viaje para salvar a una niña de la oscuridad, y también lo salva a él del vacío que ha durado 4 años. El cielo sobre el parque de la montaña era de un gris sólido y pesado. Hojas muertas alfombraban los senderos como un tapiz de una estación muerta, crujiendo bajo los pies de aquellos que no querían demorarse demasiado. Ricardo Morales entró por las viejas puertas de hierro, arrastrando un carrito oxidado detrás de él. Dentro una niña delgada se acurrucaba, su cabello enmarañado y enredado como una cuerda atada apresuradamente. Era un gran contenedor de agua de plástico transparente, una vez utilizado para almacenar agua doméstica. Ahora era la prisión de la niña. Esperanza, 6 años, tan sucia que nadie podía adivinar el verdadero color de su piel. Su ropa se pegaba a ella como un trapo olvidado después de una tormenta. Su rostro estaba manchado de tierra, sus ojos muy abiertos, sin llorar, sin suplicar, simplemente en silencio. Estaba acostumbrada a los gritos y al candado en la tapa del contenedor. Ricardo se detuvo junto a un macizo de flores desmoronado en medio del parque. Jadeó, apestando a licor añejo, y de repente rugió: «Eres un pedazo de basura, te doy de comer y te atreves a escapar». Las palabras resonaron como una bofetada en el espacio silencioso. Los transeúntes se congelaron. Algunos volvieron la cabeza, otros fingieron estar ocupados con sus teléfonos. Nadie se acercó. Recogió una piedra del suelo y la estrelló contra el contenedor de plástico. El sonido resonó bruscamente, el plástico vibrando violentamente. Esperanza retrocedió sus ojos aún sin parpadear. «Creías que no te encontraría. Perteneces a este contenedor, pequeño demonio». Una mujer que paseaba a su perro se estremeció. Buscó su teléfono, pero luego silenciosamente se desvió en otra dirección. Un anciano sentado en un banco silenciosamente se bajó las mangas y se levantó para irse. El silencio se convirtió en complicidad. Esperanza aún no hablaba, no lloraba. Colocó su mano en el interior del contenedor, su pequeña mano presionada contra la fría pared de plástico, como buscando un punto de apoyo. Ricardo gruñó su voz como si la arrastraran de una garganta llena de tabaco y alcohol barato. «Te recogí de la basura. ¿Recuerdas? Eres algo que la gente tiró. Nadie te quiere». Esperanza no respondió. Sus ojos permanecieron muy abiertos, pero sin mirar a nadie. Recogió las piernas como queriendo convertirse en una sombra. Ricardo golpeó el contenedor de plástico haciéndolo temblar. «Te doy de comer. Te doy un lugar para dormir. Crees que todo el mundo te ama. Eres una carga, basura que respira». Una ráfaga de viento sopló llevando el susurro de las hojas, pero no lo suficiente como para borrar las palabras que cortaban como cuchillos sobre la piel. Esperanza se encogió abrazando sus rodillas, enterrando su rostro en su brazo de manga rota. Se inclinó cerca del contenedor, respirando pesadamente, hablando suavemente, pero más venenosamente que cualquier hoja afilada. «Te dije que te callaras, pero aún me miras como si valieras algo. ¿Crees que no te tiraría? ¿Quién te crees que eres?». La niña aún no lloraba. Ni una sola lágrima cayó. Una mujer que llevaba a un niño pequeño pasó caminando volviendo la cabeza. Se detuvo apretando fuertemente la correa de su bolso. El niño preguntó en voz baja: «Mamá, ¿esa amiga está encerrada?». La madre no respondió. Tiró de su hijo más rápido sin atreverse a mirar hacia atrás. Un anciano caminaba lentamente frunciendo el ceño. Dio unos pasos hacia adelante. Su voz temblorosa: «Oye, ¿qué le estás haciendo a esa niña?». Ricardo se dio la vuelta, sus ojos inyectados en sangre. «No es asunto tuyo. Es mi hija. La estoy disciplinando. ¿Quieres interferir?». El anciano hizo una pausa. Miró a los ojos del hombre como un animal herido a punto de morder. Luego en silencio se dio la vuelta.
Nadie dijo nada más. Nadie se acercó. Ricardo volvió a golpear la tapa del contenedor con la mano. «Si te atreves a escapar de nuevo, te daré de comer piedras. ¿Me oyes, pequeño demonio desagradecido?» Esperanza retrocedió. Su pequeña mano descansaba sobre la pared del contenedor, sin empujar hacia afuera, sin golpear, solo descansando, como para recordar que todavía existía. Una pareja joven pasó caminando. La mujer se detuvo buscando su teléfono, pero su novio suavemente tiró de su brazo. «Vamos, cariño. Es una molestia. De todos modos, nadie hará nada». Siguieron caminando. Sus pasos se aceleraron mezclándose con el viento otoñal. Ricardo rugió una vez más, su voz ronca como si masticara una y otra vez una masa mohosa de ira. «¿Crees que no te tiraría? Solo tengo que dar la vuelta y nadie preguntará quién eres. Nadie te buscará. Eres invisible. ¿Entiendes?» Esperanza no respondió, pero sus ojos sin lágrimas, sin luz, todavía miraban hacia afuera, no hacia los transeúntes, no hacia el banco o el árbol, sino hacia un vacío invisible donde una vez esperó que alguien se detuviera, pero no había nadie. Nadie se adelantó, ningún héroe con capa, ningún padre corriendo a abrazarla, solo el viento y la familiar indiferencia de los lugares donde el dolor no es lo suficientemente fuerte como para que a nadie le importe. La mañana en el parque de la montaña era tan fría y silenciosa como siempre. Los viejos árboles temblaban con el viento temprano, dejando caer sus últimas hojas, como recuerdos que nadie quería guardar. Un hombre se sentaba en un banco, en el extremo más alejado del parque, el mismo lugar sin cambios durante más de 1000 días. Javier Mendoza, 45 años. Multimillonario tecnológico, fundador de la renombrada Fundación Luz de Esperanza, una organización dedicada a apoyar a los niños después de un trauma. Su nombre aparecía regularmente en las portadas de Forbes, de Financial Times y los informes de noticias en horario estelar sobre el mercado financiero. La gente lo llamaba una mente estratégica, el que redefine el humanitarismo con un modelo de negocio sostenible. Pero aquí, en la mañana sombría, en el parque tranquilo, no llevaba ningún aura, sin guardaespaldas, sin vehículos de escolta. Solo un hombre esperando. Hace 4 años, aquí mismo en este parque, Lucía Mendoza, su preciosa hija de 2 años, desapareció mientras jugaba con su niñera. Recordaba la luz de ese día claramente, amarillo, pálido, suave, aparentemente inofensivo. Lucía se reía mientras perseguía a un cachorro que pasaba sus pequeños pies rebotando sobre la hierba. La niñera se sentó en el banco pegada a la pantalla de su teléfono sin darse cuenta de que una pequeña sombra se retiraba gradualmente hacia los árboles detrás. Menos de 5 minutos después, sonó la primera llamada frenética desafinada. En la hierba solo quedaba una diadema de color crema tirada torcida como un punto final, para una tarde que parecía inofensiva. Y desde entonces, Lucía nunca regresó. La gente buscó, investigó. Las cámaras de seguridad funcionaron mal sin dejar datos. Cada pista parecía desvanecerse en el aire. Solo quedó Javier. Regresaba al parque todos los días a la misma hora, no para esperar, sino para evitar que el recuerdo se olvidara. Esta mañana no fue diferente. Llegó a las 6:50 am sentándose en el banco de madera frente a la fila de árboles del este. Sus ojos ya no escaneaban cada rincón como lo habían hecho en el primer año. Simplemente observaba en silencio persistentemente, como un guardia vigilando la oscuridad con su propia herida sin curar, y entonces vio una terrible escena que no podía ignorar. Un hombre apareció desde el otro lado del parque, tambaleándose, tirando de un carrito, sus ruedas chirriando sobre el suelo de piedra. Dentro había un contenedor de plástico transparente y una niña, cabello enmarañado, ropa rota, un rostro pequeño y manchado, y esa mirada en sus ojos. Parecía tan familiar, pero tan ajena. Javier se enderezó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No era su Lucía, pero la postura encorvada y la mirada vacía en sus ojos de repente hicieron que le doliera el corazón. Ricardo colocó el contenedor. Empezó a gritar. Estrelló piedras contra la tapa de plástico junto con insultos y maldiciones. «Eres un pedazo de basura. Te doy de comer y te atreves a escapar. Nadie te quiere. Nadie te buscará. Eres inútil». Javier se levantó, sin dudarlo, sin considerarlo.
Dejó el banco viejo y familiar caminando rápidamente hacia el centro de la pesadilla que se desarrollaba ante él. La niña en el contenedor de plástico acurrucada, abrazando sus rodillas. Levantó la vista cuando escuchó los pasos apresurados. Sus ojos se encontraron con su mirada. Ninguna súplica de ayuda. Sin lágrimas. Solo una mirada desgarradoramente vacía, como si hubiera perdido la esperanza de que alguien realmente se detuviera. Pero para Javier ese momento, solo un fugaz contacto visual fue un punto de no retorno. Sabía que no podía ignorarlo. No podía dar la espalda como tantos otros lo habían hecho. No porque fuera el padre de la niña desaparecida de hace años, sino porque esta pequeña también estaba desapareciendo lentamente, si nadie se acercaba. Y justo cuando Ricardo levantó el pie a punto de patear el contenedor de nuevo, la patada familiar como un cruel ritual de poder enfermizo. Una voz resonó, no fuerte, pero tan afilada como un cuchillo cortando la atmósfera espesa de resignación. Basta, quita tu pie sucio de ese contenedor. Lucía Grace, su hija, aún no había regresado. Pero esta mañana una niña sin nombre fue vista defendida, protegida. Y Javier lo sabía. Tal vez en el viaje para encontrar a la hija que había perdido, había encontrado una razón para comenzar de nuevo. Una niña necesitaba ser salvada de la oscuridad, y un hombre también estaba aprendiendo a salir de su propia oscuridad. Al escuchar la voz severa detrás de él, Ricardo Morales se dio la vuelta, su rostro contorsionado por la ira y los vapores del alcohol, su mano aún cubierta de polvo por la patada al contenedor de plástico. Entrecerró los ojos a Javier Mendoza, el entrecerrar los ojos de un perro callejero, a punto de ser acorralado. ¿Quién te crees que eres? ¿Un policía? Su voz era engreída pero mezclada con miedo, porque Javier no parecía una persona común, y ciertamente no alguien fácilmente intimidado. Javier dio otro paso. Sus pesados zapatos de cuero crujieron sobre las hojas secas. No necesito ser policía para saber que esto está mal. Sus ojos eran fríos, no enojado, pero claro, una claridad que hacía que la gente tuviera miedo de retroceder y miedo de avanzar. La gente comenzó a reunirse. Una anciana detuvo su carrito de compras. Una pareja joven se quedó a distancia con los teléfonos levantados. Un niño pequeño que paseaba a un perro tiró de la mano de su madre preguntando en voz baja: «Mamá, ¿por qué ese hombre está encerrando a esa pequeña amiga allí?» Nadie respondió. Nadie dio un paso adelante. Pero todo el mundo estaba empezando a ver. Ricardo miró a su alrededor. Vaciló. Luego gritó como de costumbre: «Soy su tutor legal. Es mi hija. Y la estoy disciplinando. ¿Qué te importa?» Javier no quitó los ojos de la niña. Las pequeñas manos de Esperanza apretaban el dobladillo de su camisa rota como si fuera lo único a lo que podía aferrarse. Sus manos temblaban pero no lo soltaban. Sus ojos estaban secos, no porque se hubiera quedado sin lágrimas, sino porque las lágrimas ya no eran una opción. Javier abrió su teléfono, no para llamar, solo para encender la grabadora de video. Apuntó la cámara directamente al rostro de Ricardo. «Estás siendo grabado. Abuso infantil, abuso emocional, confinamiento ilegal. Voy a enviar este metraje a la policía, a los servicios de protección infantil, a la prensa, a cualquiera que necesite verlo». Bajó el teléfono pero no lo apagó. «No voy a permitir que le hagas nada más a esta niña. Déjala salir. No gritando, no forzando». Pero su voz era como una roca bloqueando una rueda. Nadie se atrevió a rodar. Ricardo rugió como si las palabras hubieran cortado la última cadena que lo sujetaba al control. «Mantente fuera de mis asuntos. Esta pequeña mocosa es mía». Se abalanzó hacia adelante levantando el pie para patear el contenedor de nuevo. Pero llegó demasiado tarde. Javier agarró su muñeca en el aire. Un movimiento rápido extremadamente practicado. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, estaba plano sobre el suelo frío, su espalda golpeando el camino pavimentado. Un «Uf» seco resonó. Esperanza cerró los ojos, pero no gritó. Todo el mundo contuvo el aliento. Javier no golpeó, no golpeó. Solo mantuvo su muñeca sujeta al suelo. «¡Déjala ir!». Javier gruñó haciendo que todo el parque pareciera congelarse. Una sirena sonó a la distancia, no resonando sino real. Un coche de policía estaba entrando desde la puerta lateral.
sin sirenas estridentes, simplemente apareciendo. Javier lo soltó, no temiendo que huyera porque la gente como Ricardo solo era fuerte cuando nadie se resistía. Un joven oficial de policía salió. Su rostro no había tenido tiempo de volverse severo, pero sus ojos cambiaron de inmediato cuando miró el contenedor de plástico. El segundo oficial lo siguió detrás, mayor más tranquilo. El oficial mayor preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». La voz de una mujer resonó desde la multitud. «Ese hombre encerró a la niña en el contenedor. Este hombre lo detuvo». Otra persona agregó: «Hay video. Grabó todo». Javier se enderezó sosteniendo su teléfono hacia la policía. «Mi nombre es Javier Mendoza. Esta es la evidencia. Y la niña necesita atención médica inmediata». El joven oficial miró a Ricardo, que ahora estaba sentado jadeando, sus ojos ya no llenos de alcohol sino de miedo real. Murmuró: «Solo quería darle una lección. No escucha. Iba a escapar». Esperanza aún no dijo nada, pero sus ojos miraron a Javier, no rogando, no asustada, solo expectante, como preguntando: «¿Esta vez alguien realmente se quedará?». Javier no la tocó, simplemente se arrodilló junto a ella, a la altura de los ojos. «Ya no tienes que tener miedo. A nadie se le permite encerrarte de nuevo». Los labios de la niña se movieron. No salió ningún sonido, pero asintió. Un pequeño asentimiento, como el primer brote que emerge de la tierra fría. Ricardo fue esposado y llevado. La multitud se dispersó. El joven oficial se arrodilló y le preguntó a la niña su nombre. Ella no respondió, solo miró a Javier. Él tampoco dijo nada más. Simplemente extendió su mano abierta, no forzando. Esperanza no la tomó, pero se acercó, casi apoyándose en su mano. Ese acercamiento no fue ruidoso, pero fue suficiente para derribar todas las paredes invisibles que la habían atado durante meses y años. En el cielo, el primer rayo de sol atravesó las espesas nubes. No mucho, pero lo suficiente para ver claramente: la niña todavía estaba aquí, y alguien había llegado a tiempo. El cielo del mediodía cubrió con una capa de luz brumosa los edificios de hormigón. El viento no soplaba, pero el aire permanecía frío. El frío característico de los lugares donde nadie quería quedarse mucho tiempo. La estación central de policía. La sala de interrogatorios apestaba al olor rancio de café frío y documentos de papel húmedos. Una mesa de metal estaba en medio de la sala, sillas de plástico pálido y luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente en el techo, como si estuvieran cansadas de las muchas vidas rotas que habían sido colocadas aquí. Esperanza se sentó en una silla, sus pies sin tocar el suelo. El abrigo de Javier la cubría como un nido improvisado en un lugar no destinado a niños. No dijo nada, no giró la cabeza. Simplemente se sentó erguida, sus ojos fijos en la pared en blanco. A su lado, Javier Mendoza estaba hablando con el oficial investigador, un hombre de unos 40 años, bajo, con cabello canoso, sosteniendo un bolígrafo pero no escribiendo. Sin certificado de nacimiento, sin registros médicos, sin registros escolares. Ese tipo Ricardo Morales afirma que la recogió en el vertedero al sur de la ciudad. Javier apretó las manos tratando de mantener la calma. Puede decir lo que quiera, pero ella no es un artículo descartado. El oficial miró a la niña, sus ojos llenos de familiaridad con los niños que no tenían papeles ni nombres y nadie los buscaba. No tienes relación de sangre. No eres tutor legal. Según las regulaciones, tenemos que transferirla a un centro de bienestar. Javier se levantó, su voz no fuerte, pero tan clara como un martillo golpeando una mesa. Propongo tomar la custodia temporal. Soy miembro de la Junta de la Fundación Luz de Esperanza, un centro de recuperación para niños después de un trauma. Tengo las instalaciones, el personal y la capacidad. Si es necesario, firmaré una garantía personal aquí mismo. El oficial lo miró por más tiempo, no con sospecha, simplemente demasiado acostumbrado a las personas que iban y venían, que decían y olvidaban. ¿Estás seguro? La niña no habla, no reacciona. Sin papeles, sin nombre, sin edad verificable. Te llevarás a casa. Un silencio completo. Javier se dio la vuelta. Sus ojos se detuvieron en la niña sentada inmóvil. Luego caminó hacia ella. Se sentó junto a Esperanza, inclinándose lo suficientemente bajo como para no presionarla. No tienes que decir nada. No tienes que probar nada. Extendió su mano con la palma hacia arriba.
No le debes una respuesta a nadie, ni siquiera a mí. Esperanza no miró, pero sus ojos se movieron ligeramente de la pared. Javier no retiró su mano. Solo quiero que sepas, incluso si permaneces en silencio toda tu vida, no te dejaré atrás. Un largo momento de silencio, casi sofocante. Esperanza movió los dedos sin tocarlo, pero la mano que estaba colgando flácida ahora se apretó, ligeramente, como aferrándose a algo en su pequeña palma. El oficial se aclaró la garganta, luego asintió. Elaboraré los documentos de custodia temporal, pero si hay algún contacto de familiares o tutores oficiales debes cooperar. Javier asintió, claramente, sin dudarlo, siempre y cuando nadie quiera encerrarla en un contenedor de nuevo. 15 minutos después, Javier firmó los papeles. Esperanza aún no había dicho una palabra, pero no se apartó cuando él tomó su mano. No se estremeció cuando él la condujo fuera de la sala iluminada. De camino al coche, se detuvo brevemente en el vestíbulo. La niña estaba de pie junto a él, sus ojos mirando el tablero de información cubierto con los rostros de los niños desaparecidos. Javier también miró, pero no buscando, simplemente en silencio de pie. Allí con Esperanza, como testigo de la verdad, estaba siendo sacada de este lugar por sus propios pies. El coche se alejó, sin música, sin conversación. Esperanza se sentó en silencio en el asiento junto a él, sus ojos mirando por la ventana. A través de cada fotograma del mundo exterior, había peatones, coches, letreros de supermercados, todos pasando, nadie sabiendo que una niña de 6 años acababa de escapar de un contenedor de plástico. Después de tantos años, Javier sostenía el volante, su otra mano, descansando ligeramente sobre su rodilla, sin intentar hablar, sin persuadir. Simplemente mantuvo una velocidad moderada, sin apresurarse, sin disminuir la velocidad, como la respiración de alguien que está aprendiendo a confiar en el pequeño latido del corazón sentado a su lado. Antes de girar hacia la carretera que conducía al centro Luz de Esperanza, volvió a mirar a la niña. Este lugar es tranquilo. Nadie grita. Nadie cierra las puertas con llave. Dijo lentamente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Un día, un mes, un año, todo el tiempo que quieras. Esperanza no reaccionó, pero se inclinó ligeramente hacia adelante, colocando su mano en la ventana donde se reflejaba la imagen de él detrás del volante. Un gesto sin palabras, pero como una marca que había grabado esa imagen en su memoria. El coche giró hacia la puerta del centro. La niña aún no dijo nada, pero no se volvió atrás. No preguntó quién era él, no preguntó a dónde iban, simplemente siguió con pequeños pies, y el silencio tenía a alguien escuchando. El pasillo del segundo piso del centro Luz de Esperanza se extendía como un túnel desprovisto de ecos. Una suave luz amarilla bañaba cada ladrillo blanco, tan silencioso como la atmósfera misma, un lugar donde la gente volvía a aprender a sentir el mundo a través de heridas que aún no habían sanado. Javier Mendoza llegaba exactamente a las 5 p.m. todos los días. No temprano, no tarde, sin entrar. Se sentaba en la silla de madera colocada contra la pared frente a la habitación, con el pequeño cartel que decía Esperanza, habitación 12. La silla era vieja, el respaldo ligeramente roto, pero nunca se quejó. En su regazo siempre había un maletín de cuero marrón, nunca abierto. Se sentaba allí, con las manos entrelazadas, ojos fijos en la puerta cerrada. Esperanza aún no había hablado, aún no había llorado, aún no había tocado a nadie. Solo usaba una sola sudadera vieja verde con un enorme dinosaurio estampado en el frente, las mangas demasiado largas para sus muñecas. Fue lo primero que Javier había dejado en la bolsa de tela cuando tomó la custodia temporal. Nadie la obligó a usarla, pero ella eligió hacerlo. El primer día no salió de la habitación. El tercer día se paró detrás de la puerta mirando a través de la estrecha grieta. El quinto día se sentó justo detrás de la puerta como protegiendo que alguien no viniera. Los médicos se reunían cada semana. Las notas se volvían más gruesas cada día. Trauma psicológico cerrado, sin reflejos, sin emociones. La niña no reacciona a los ruidos fuertes, ni se agita, signos de profunda desconexión emocional. La niña no evita el contacto físico, pero no responde, como si su mente se hubiera retirado del mundo.
Un joven médico habló: deberíamos intentar la terapia de juego. Otro negó con la cabeza: todavía no. No está lista. Elena, la jefa del equipo de terapia, solo dijo una frase: no abrimos la habitación con terapia, sino con presencia. Javier no asistió a ninguna de las reuniones. No preguntó sobre el progreso. No solicitó actualizaciones. Simplemente vino a tiempo. Se sentaba allí, a veces sosteniendo un trozo de papel, a veces simplemente observando en silencio. Algunos días llovía, algunos días hacía sol, pero ese asiento nunca estaba vacío. El octavo día, Esperanza dejó algo atrás por primera vez. Cuando Javier llegó, encontró un trozo de papel doblado en cuartos en el brazo de la silla de madera. Sin carta, sin mensaje, solo un dibujo a crayón garabateado distorsionado. Un adulto, un niño, sentados uno al lado del otro, sin darse la mano, sin abrazarse. Entre ellos había un pequeño corazón coloreado una y otra vez, hasta que el borde del papel se rompió. Javier no abrió el maletín, no tomó notas. Simplemente dobló suavemente el papel por la mitad, lo colocó en el bolsillo de su pecho. Luego, como de costumbre, se sentó. El 10º día. La puerta de la habitación se abrió ligeramente, lo suficiente como para meter una muñeca de tela. El rostro de la muñeca estaba girado hacia él. Su espalda estaba girada hacia adentro, como una mirada invertida. Javier no la tocó, simplemente inclinó la cabeza ligeramente diciendo suavemente: no tienes que confiar en mí de inmediato, pero estoy aquí, todos los días. El 13º día apareció otro trozo de papel, pegado con cinta adhesiva al interior de la puerta, en el ángulo exacto que podía ver desde su asiento. Solo una silla garabateada, un par de gafas dibujadas torpemente colocadas en la silla. Junto a ella, una pared con dos ojos, sin persona, sin palabras, sin corazón, pero él entendió. Ella me ve. Esperanza no habló, pero cada tarde comenzó a sentarse más cerca de la puerta. Una vez, cuando Javier se fue, alguien vio una pequeña figura sentada en el suelo, con la frente apoyada contra la puerta, como para escuchar el sonido de sus pasos desvaneciéndose. El 15º día, Elena, la jefa médica, le dijo en voz baja a Javier, mientras se preparaba para irse: no hemos visto un gran avance, pero la niña está reaccionando claramente. Solo a ti. Javier no respondió de inmediato. Simplemente apretó su mano. Luego dijo: no necesito que ella tenga un gran avance. Solo necesito que vea que todos los días hay alguien que todavía está aquí. La niña aún no había hablado. Nadie preguntó. Nadie obligó. Era solo que cada tarde la silla de madera en el pasillo del 2º piso todavía tenía a un hombre sentado en silencio. No porque se le permitiera, no porque se le pidiera, simplemente porque eligió no irse. La tarde en el 2º piso del Centro Luz de Esperanza siempre era tranquila. Los pasos resonaban suavemente a través del suelo de baldosas, como si tuvieran miedo de romper algo frágil que se estaba reconstruyendo. Por fin, Javier llegó como de costumbre. La silla de madera todavía estaba en su lugar habitual. El maletín de cuero todavía descansaba en su regazo. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa de madera junto al pasillo. Hoy no había dibujos, ni cartas, ni juguetes. Solo él. Y la espera. Esperanza se sentó dentro. La habitación 12 todavía estaba cerrada, pero hoy algo era diferente. Nadie lo vio, nadie lo informó. Solo Javier mismo, cuando vio que la manija de la puerta giraba ligeramente. Un pequeño clic. La puerta se abrió lentamente, con cautela, lo suficiente como para que un par de pequeños ojos pudieran asomarse, sin pasos, sin palabras. Esperanza asomó la cabeza, durante exactamente 3 segundos. Luego la cerró de nuevo, ligeramente. Sin un sonido, Javier no se levantó. No la llamó por su nombre. Simplemente inclinó la cabeza, abrió su maletín y sacó un trozo de papel de crayón. Lo colocó en la silla. El dibujo no era elaborado. Un adulto sentado de lado con las manos colgando sueltas. Un niño, pelo corto, sudadera verde. Ambos sentados uno al lado del otro, sin darse la mano, pero los hombros casi tocándose. La pared detrás de ellos era una puerta no cerrada con llave, solo entreabierta. Esa tarde Elena salió al pasillo cuando la sesión de terapia terminó. No le preguntó nada a Javier. Simplemente se sentó en la silla junto a él, sus ojos suavizándose.
La niña no es muda. Javier no se sorprendió. Simplemente esperó la siguiente parte. Elena asintió ligeramente. Está probando el mundo. Poco a poco, viendo si la traicionará como lo que sucedió antes. Javier miró hacia la puerta de la habitación. 12 silenciosa. Yo no llamo. Pero siempre estoy sentado aquí. Elena sonrió levantándose. Eso es suficiente. Al día siguiente, cuando Javier llegó, un trozo de papel estaba pegado con cinta adhesiva al interior de la puerta, lo suficientemente bajo como para que un adulto tuviera que inclinarse para verlo, pero justo para una niña de 6 años. Letras garabateadas sin firma, sin dibujo, solo 3 palabras. Todavía veo. Javier no respondió, pero ese día sacó algo más de su bolsillo interior. Una pequeña llave unida a un cordón de cuero suave. La colocó en un sobre blanco, luego la dejó suavemente frente a la puerta de Esperanza. Sin palabras, sin llamar, solo una pequeña nota adjunta. Esta es la llave de mi oficina. Si un día te sientes segura, simplemente entra. Esa tarde ninguna puerta se abrió, pero la cámara del pasillo grabó 5 minutos, después de que Javier se fuera. Una pequeña mano se extendió a través de la grieta en la puerta tomando la llave. 3 días después, el limpiador del pasillo informó. La oficina de Javier había sido abierta cuando él no estaba allí. No se habían perturbado las pertenencias, solo un nuevo artículo. En el escritorio había un dinosaurio de papel verde torpemente doblado, pero cuidadosamente. Dentro de su vientre escondida una pequeña cuenta roja. Javier lo sabía. No era decoración. Era la primera señal de confianza frágil pero real. Esa noche no fue al centro, no porque lo olvidara, sino porque quería ver si la llave ayudaría a alguien a ser lo suficientemente valiente como para cruzar el umbral que nunca había sido realmente seguro para ella, y exactamente a las 5:08 p.m. La puerta de la oficina se abrió con un clic. Esperanza entró, sin llamar, sin buscar. Simplemente colocó un segundo dinosaurio, esta vez amarillo, en el escritorio. Luego se fue. Nadie en el pasillo la vio, la vila. Solo la cámara lo presenció, y Javier a la mañana siguiente encontró el regalo colocado junto a la vieja foto de su hija. La niña no había dicho nada, no había sonreído, no se había sentado con él una vez, pero la puerta ya no estaba cerrada. Estaba entreabierta, y una niña estaba aprendiendo a abrirla, poco a poco, no con palabras, sino con la llave que él le dio, y el silencio que nunca abandonó. Una ligera lluvia caía desde la mañana temprano. Pequeñas gotas de agua se acumulaban en largas líneas en la ventana de la oficina, en el tercer piso del edificio de la Fundación Luz de Esperanza, donde Javier Mendoza estaba de espaldas al mundo, con los ojos fijos en una vieja foto recién impresa. Nadie habló. La habitación estaba impregnada del tipo de silencio que solo existe en lugares donde la verdad acaba de emerger de la oscuridad. Sobre la mesa había una serie de documentos: el expediente de persona desaparecida de Lucía Grace Mendoza, de hace 4 años, certificado de matrimonio de Javier y su exesposa, registros médicos, y una fotografía recién encontrada, tomada por un voluntario durante un evento benéfico hace 2 años. En la foto, una niña con el pelo enmarañado, delgada, sosteniendo fuertemente la mano de Ricardo Morales. Ambos estaban de pie frente a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Clara, la asistente legal de Javier, giró cada foto lentamente, como si cada capa de verdad necesitara ser despegada con las manos desnudas. Colocó los resultados de la prueba de ADN recibidos esta mañana sobre la mesa. Los resultados confirman 98%. No hay duda. La niña que trajiste de vuelta es Lucía. Javier no reaccionó de inmediato. Simplemente inclinó la cabeza cerrando los ojos. Su mano descansaba en el borde de la mesa con las venas abultadas de un blanco pálido. 4 años. 4 inviernos. Casi 1500 días de espera en el viejo parque. Y ahora la verdad estaba contenida en una sola hoja de papel, pero más pesada que la montaña que había intentado cargar a lo largo de su vida. Al día siguiente, Javier solicitó reunirse con Ricardo Morales en el centro de detención. Ningún abogado lo acompañó. Sin prensa, solo una confrontación necesaria para terminar las cosas que nunca se habían dicho. La sala de interrogatorio 6
Era fría y desnuda, con solo una mesa de metal y dos sillas enfrentadas. En la pared había un reloj que iba lento, como si el tiempo mismo fuera reacio a continuar. Ricardo entró con las manos esposadas frente a su estómago, sus ojos mirando a su alrededor, su cabello enmarañado, la ropa de prisionero holgada. Se detuvo cuando vio a Javier ya sentado con las manos vacías, inexpresivo. «Ah, ¿eres tú?», se burló Ricardo. «Supongo que era hora de que vinieras a husmear». Javier no respondió. Simplemente lo miró, sus ojos tan silenciosos como piedra fría. Ricardo se reclinó en su silla, su voz raspando cada palabra. «No la secuestré. La encontré en el vertedero cerca del parque de la montaña. Sus ojos me miraron como un cachorro, sin padre, sin madre. Conoces el tipo, ¿verdad? Nadie los quiere». Javier apretó su mano ligeramente, aún sin interrumpir. «Le di de comer, le di un lugar para dormir. La crié. Sin mí habría muerto hace mucho tiempo». Golpeó la mesa con la mano, metal contra metal, el sonido resonando. «Esa niña es mía. Le enseñé como le enseño a un perro callejero. Cada bocado de comida, cada palabra. Es gracias a mí». Esta vez, Javier se levantó. Su voz resonó no fuerte, pero lo suficiente como para perforar el pecho de la persona opuesta. «No la criaste». Dio un paso hacia la mesa. Su voz bajó como un veredicto que no necesitaba un tribunal. «La destruiste». Ricardo abrió la boca para replicar, pero Javier continuó. «No le diste de comer. La mantuviste viva para torturarla. No le diste refugio. La encerraste como a una mascota. No le enseñaste nada. Le quitaste su capacidad de creer que era humana». En la habitación el sonido de la lluvia golpeaba el techo de chapa corrugada arriba como un telón de fondo para la confrontación final. Javier se dio la vuelta, pero antes de salir por la puerta se detuvo sin mirar atrás. «No vine a escucharte negarlo. Vine a hacerte saber, Lucía Mendoza, ya no es tu niña. Ha sido llamada por su nombre correcto, y esta vez no será olvidada». Esa noche Javier regresó a la oficina. Colocó los resultados de la prueba de ADN en el marco de la foto junto a la vieja foto de su hija, a los 2 años, cabello rizado, una sonrisa mostrando sus dientes de leche. Luego dobló cuidadosamente una copia de los resultados en un sobre dirigido a Esperanza Mendoza. Algunas verdades no se ocultan con mentiras, sino que se entierran bajo la indiferencia, los prejuicios y el silencio de la sociedad. Pero cuando alguien es lo suficientemente paciente como para no rendirse, la verdad no solo se revelará, sino que también será llamada por su nombre correcto. Y la niña que una vez estuvo encerrada en un contenedor de plástico, una vez llamada basura, ahora era conocida como la hija de un padre que nunca dejó de buscar. La sala común del centro estaba generalmente tranquila por la tarde. Cortinas beige estaban corridas ligeramente. Una suave luz amarilla vertiéndose sobre el suelo, como una manta suave que cubría todos los rasguños de la memoria. Esperanza se sentó en una pequeña silla de madera sosteniendo un dinosaurio de peluche. No estaba jugando, no estaba hablando, simplemente mirando por la ventana donde no había nada más que algunas ramas y una parte de una pared moteada a la distancia. Javier estaba parado no muy lejos. En su mano había un sobre de papel marrón viejo, pero pulcro. Dentro había una foto, un certificado de nacimiento y un pedazo de memoria que había sostenido fuertemente todos los días durante 4 años. Se acercó, sin apresurarse, sin esconderse. Acercó una silla, se sentó junto a ella, no cerca, pero lo suficientemente cerca como para que si ella temblaba, él pudiera atraparla. Puede que no lo recuerdes, pero yo nunca lo he olvidado. Esperanza no reaccionó. Javier colocó el sobre la mesa. Sacó la foto, una niña de 3 años con el cabello despeinado, sonriendo alegremente mientras se subía a un banco de piedra en el parque de la montaña. «Esta es una foto tuya. Ese día desapareciste. Puse toda la ciudad patas arriba para encontrarte, pero nadie vio. Nadie ayudó». Esperanza giró la cabeza, no mirando la foto, sino mirándolo a él con ojos ya no vacíos, sino llenos de sospecha. «Yo no tengo padre. Soy la que fue dejada atrás». Su voz era pequeña, pero clara, como un cuchillo cortando una pintura que estaba siendo parcheada. Javier apretó sus manos ligeramente. Luego desenvolvió cada palabra como si desenvolvieran fragmentos de vidrio en su palma. «No,
No fuiste dejada atrás. Yo te perdí. Desde ese día ni un solo día dejé de buscar. Esperanza se mordió el labio. Sus ojos no estaban rojos, pero la humedad comenzó a acumularse en las esquinas de sus ojos. Entonces, ¿por qué solo viniste ahora? Una pregunta, pero una acusación silenciosa. Por los años que vivió en el contenedor de plástico, por las noches de invierno en que nadie la llamó por su nombre, por las veces que la puerta solo se abría para dar una paliza. Javier no lo evitó. Inclinó la cabeza, tomó una respiración profunda. Porque finalmente, tú me llamaste. Esperanza hizo una pausa, sin parpadear, su mirada confusa, como si ella misma no creyera que había hecho eso. Javier se inclinó, no forzando, no tirando. Extendió su mano, muy ligeramente, muy lentamente. Cuando pusiste la muñeca fuera de la puerta, cuando dibujaste la silla, cuando dejaste el dinosaurio en el escritorio. Esas cosas eran como si estuvieras diciendo: «Padre, todavía estoy aquí». La niña no asintió. No se negó. Simplemente se sentó allí, sus ojos dejándolo mirando hacia abajo al dinosaurio que estaba sosteniendo. Una lágrima cayó sobre su mano. Esperanza no gritó. Simplemente tembló en silencio. Después de un largo momento, Javier habló, su voz baja como si hablara a un recuerdo. «No puedo volver al pasado para detener todo, pero a partir de hoy me sentaré a tu lado todos los días. No para rehacer, sino para que no tengas que seguir sola nunca más». Esperanza no respondió, pero su mano se aferró fuertemente a su manga, como los niños cuando duermen agarrando una esquina de la manta y negándose a soltarla. Algunos niños no lloran cuando les duele. No llaman cuando tienen miedo. No creen cuando la gente dice que los ama, pero un abrazo en el momento correcto de la persona correcta puede despertar la parte del corazón que una vez fue enterrada. Y cuando un niño pregunta: «¿Por qué llegaste tarde?», un padre no necesita justificarse, solo necesita ser lo suficientemente paciente como para responder con su presencia. Porque una llamada, incluso tarde, sigue siendo un milagro. El sol de la mañana se filtraba a través de la gran ventana en la sala común del Centro Luz de Esperanza, pintando el suelo con un cálido amarillo pálido, como si el invierno finalmente hubiera cedido. No más enfermeras instando, no más miradas vacilantes. El espacio ahora era de paz, donde una niña estaba volviendo a aprender a vivir. Esperanza se sentó en un banco, sus pies balanceándose suavemente, sosteniendo un trozo de papel de colores. Estaba dibujando, no escondiendo, no doblando, no enterrándolo debajo de su almohada como antes. Junto a ella estaba Javier, no tomando notas, no haciendo preguntas, simplemente sentado en silencio a su lado, bebiendo café negro. Hacía mucho tiempo que estaba frío. «¿Qué quieres dibujar?», preguntó Esperanza. Inclinó la cabeza frunciendo los labios. Sus ojos estaban mucho más brillantes que la primera vez que la conoció, un dinosaurio yendo a comprar helado. Javier se rió suavemente. «¿De qué sabor lo quiere?». La niña reflexionó. Luego respondió: «Sabor a mango y sabor a maíz asado». Una respuesta peculiar, infantil, pero llena de vida. Ya no era la voz de una niña encerrada en un contenedor de plástico, sino la voz de una niña creciendo. 3 días después, el informe del centro llegó al escritorio de Javier. Título: Recomendación para la restauración legal del cuidado en el hogar. Esperanza Mendoza. Conclusión profesional. Estado psicológico estable. No más reacciones de pánico. Capaz de establecer un apego emocional. Ha reconocido y aceptado la relación con su padre biológico. Javier lo leyó. No sonrió, pero sostuvo el papel en su mano durante mucho tiempo, como queriendo asegurarse de que cada palabra fuera real. Esa tarde él y Esperanza fueron de compras. Por primera vez, no comprando suministros de ayuda. No artículos donados, sino ropa nueva elegida por la niña misma. La tienda de niños era de colores brillantes. Esperanza entró lentamente, todavía sosteniendo su mano fuertemente, pero sus ojos no evitaban. No se escondían detrás de él como antes. «¿Qué te gusta?», preguntó Javier. Esperanza no respondió de inmediato. En silencio fue a una esquina. Luego sacó una sudadera verde menta con una foto de un dinosaurio, usando un sombrero para el sol. «Me gusta esta», dijo, «pero probablemente es muy cara». Javier se arrodilló, sus ojos al mismo nivel que los de ella.
No necesitas preguntar el precio. Simplemente, elige lo que te haga feliz. Por primera vez, Esperanza sonrió. Una sonrisa real, no. Una sonrisa forzada, no una sonrisa social aprendida de los adultos, sino una sonrisa como si hubiera ganado algo muy grande en su corazón. Esa noche en el ático de Javier cenaron juntos espaguetis preparados. Esperanza se sentó a la cabecera de la mesa, la nueva sudadera usada antes de que pudiera ser lavada todavía, con el olor a tela fresca. Cuando Javier estaba limpiando los platos en el fregadero, se cortó la luz. Todo el apartamento quedó sumido en la oscuridad. Sin gritos, sin lágrimas, solo el sonido de pasos ligeros. Luego una pequeña mano agarró su mano fuertemente sin temblar. La voz de Esperanza resonó poco clara pero llena de confianza. «No te vas a ir a ninguna parte, ¿verdad?» Javier se dio la vuelta. No podía ver claramente el rostro de su hija en la oscuridad, pero podía sentirlo a través del apretón de su mano, a través de su respiración uniforme. «No, no me voy a ninguna parte, incluso cuando no hay luz». Esperanza no respondió, pero apoyó su cabeza en su hombro, en silencio, sin miedo. Sin duda, solo una inclinación pequeña, pero todo un mundo recuperándose. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtró a través del hueco. En las cortinas, Javier se despertó temprano como de costumbre. Sobre la mesa del comedor había un trozo de papel amarillo dibujado con marcadores. Una casa, un adulto, un niño, un dinosaurio usando un sombrero, y las palabras garabateadas debajo cortas y dulces. Hogar. No todos los viajes de curación necesitan un milagro. A veces, solo una pequeña mano apretando la tuya en la oscuridad. Una pregunta. No te vas a ir a ninguna parte, ¿verdad? Y una promesa mantenida para siempre. No, incluso si las luces se apagan todavía estoy aquí. Porque la primera gota de agua que cae no es una lágrima, sino la creencia que comienza a llamar en palabras. La sala del tribunal. No, 4. Estaba ubicada en el segundo piso del Tribunal del Distrito Central, donde las paredes pintadas de blanco se habían vuelto amarillas y los pisos de madera crujían con cada paso. La luz de las ventanas se filtraba a través de las barras de hierro, iluminando los rostros de los presentes en la sala, una luz que no podía ser negada, ya que la verdad finalmente exigía su lugar. Javier Mendoza se sentó en la primera fila, no vistiendo ropa lujosa, no preparando un discurso, solo un archivo en su mano y una mirada tranquila mirando hacia adelante. Esperanza no estaba presente. Fue mantenida en el centro de acuerdo con las recomendaciones de expertos psicológicos, pero Javier sabía incluso sin estar allí. Su presencia era la única razón por la que este juicio existía. Ricardo Morales se sentó en la silla del acusado con las manos esposadas frente a su estómago, su cabello despeinado, pero sus ojos aún mirando a su alrededor. Nunca había pensado que tendría que comparecer ante el tribunal por criar a un niño sin papeles. El juez, una mujer de unos 50 años con cabello canoso salpicado, ojos brillantes, abrió el archivo leyendo cada palabra. Claramente, Ricardo Morales, usted está acusado de los delitos de confinamiento ilegal de un menor, abuso infantil, ocultamiento de información personal y evasión de responsabilidades legales relacionadas con una persona desaparecida. Se burló. Nunca había creído que el sistema legal pudiera revocar lo que había ocultado cuidadosamente durante 4 años. Un abogado defensor designado se sentó junto a él, pero permaneció casi en silencio. Nadie tenía ninguna defensa para lo indefendible. El juicio procedió rápidamente sin ser largo. La evidencia era demasiado clara, los registros de ADN, el informe de persona desaparecida de Lucía Grace Mendoza de hace años, los resultados de la investigación en la escena y el testimonio de Javier y el equipo de expertos. Sin sorpresas, sin retractación. Solo la verdad paso a paso sacada a la luz. Al final el juez levantó la vista mirando hacia Javier Sr. Javier Mendoza, como tutor legal de la víctima, tiene algo que decir antes de que el tribunal pronuncie la sentencia. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él, el hombre que se había sentado fuera del pasillo del centro durante meses, sin exigir, sin enojarse, sin quejarse. Javier se levantó, sin sostener papel,
sin mirar a su alrededor, simplemente mirando directamente al juez. Su voz no era fuerte pero segura. No vine aquí para condenar a nadie. Hizo una pausa por un momento, luego continuó. Solo quiero decir que la niña que estuvo encerrada en un contenedor de plástico durante tantos años no es invisible, no es una niña problemática, no una niña que nadie quiere, no la carga de la sociedad. Se giró hacia Ricardo, sin animosidad, sin triunfo. Esa niña es mi hija. Un minuto de silencio se extendió por toda la sala no solicitado. No fue silencio por emoción, sino silencio porque todo finalmente había sido llamado por su verdadero nombre. El juez asintió ligeramente. Su rostro era severo, pero sus ojos se suavizaron. El tribunal reconoce la declaración. Miró a Ricardo. Acusado. Ricardo Morales se le condena a 18 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 12 años, acompañado de responsabilidad civil por los gastos de terapia médica y psicológica de la víctima. No dijo nada. Por primera vez desde el comienzo del juicio, Ricardo no discutió, no luchó, simplemente inclinó la cabeza. Una inclinación no por remordimiento, sino porque sabía que había perdido por completo. Después del juicio, Javier no habló con la prensa, no respondió a los reporteros, no hizo más declaraciones, simplemente salió del edificio. Se paró bajo el sol de la tarde, sus ojos mirando hacia el cielo alto, lleno de nubes a la deriva, no para celebrar, sino para respirar profundamente por primera vez, después de años de sofocarse en preguntas sin respuesta, esa noche cuando regresó al centro. Esperanza salió corriendo del pasillo del segundo piso, no preguntó nada sobre el juicio, no exigió saber qué le pasó a Ricardo, simplemente preguntó, ¿estás cansado, papá? Javier se sentó, miró a su hija. No, hoy es el primer día que me siento ligero. Esperanza asintió. Luego dijo suavemente pero claramente, porque la gente sabe que soy tu hija, ¿verdad? Javier sonrió, una sonrisa que hizo que todo su rostro pareciera más brillante. Sí, lo saben ahora, pero yo lo he sabido durante mucho tiempo. Algunos juicios no son para condenar, sino para confirmar que un niño que una vez fue olvidado realmente existe, no un número, no un caso extraño, no una carga, sino una hija. Y finalmente la luz la había llamado por su nombre correcto. El gran salón de la Fundación Luz de Esperanza estaba decorado con luces cálidas y ramos de flores silvestres de color amarillo pálido, salpicado de púrpura simple pero gentil, como la filosofía misma de la organización. La curación no necesita ser ruidosa. En el escenario, un piano blanco estaba colocado en el centro, destacándose en el espacio, como si esperara a alguien que había vivido en silencio para salir y hablar por primera vez. La gala del 10º aniversario de Luz de Esperanza tuvo lugar justo en el último día de otoño, como un cierre suave de la temporada fría para marcar el comienzo de una más cálida. Los invitados llenaron el salón: donantes, terapeutas, trabajadores sociales, padres y algunos niños que habían sido y estaban siendo apoyados por la organización. Pero en la última fila, como de costumbre, estaba Javier Mendoza, no parado cerca del escenario, no dando un discurso, simplemente sentado en silencio, como se había sentado fuera del pasillo del segundo piso, años atrás. Después de los comentarios introductorios y algunas actuaciones suaves de los otros niños, el anfitrión dio un paso adelante, su voz solemne pero amigable. La siguiente parte es una pieza musical especial, interpretada por una niña que una vez fue rescatada por Luz de Esperanza. La pieza se llama El hombre que se sentaba junto a la puerta. Todo el salón quedó en silencio. El nombre de la pieza hizo que muchas personas volvieran sus ojos hacia Javier. Esperanza apareció desde detrás de las alas. La niña de 7 años, delgada pero firme, usó la sudadera verde de dinosaurio, la camisa que nadie sugirió. Nadie la obligó a usar, pero elegida como parte de su nueva identidad. Esperanza caminó lentamente hacia el piano, no inclinándose, no sonriendo, simplemente se sentó ajustando su postura. Detrás del escenario, Elena, la jefa del equipo de terapia, estaba parada a un lado, observando la pequeña figura. Antes de que Esperanza saliera, Elena había dicho suavemente: «¿Recuerdas que una vez dijiste nunca tocarías música frente a extraños?» Esperanza no levantó la vista, solo respondió en voz baja. En aquel entonces, no creía que nadie estuviera realmente escuchando.
Elena hizo una pausa, pero luego simplemente sonrió, dando una palmadita ligera en el hombro de la niña. Entonces hoy, ¿para quién estás tocando? Esperanza, dijo suavemente. Estoy tocando para el que se sentaba esperando. La niña colocó sus manos sobre las teclas. Las primeras notas resonaron ligeras, lentas, casi vacilantes. Cada tecla del piano era como el primer paso de un niño que había aprendido a caminar en la oscuridad. Entonces la melodía gradualmente se volvió más firme, no compleja, no elaborada, pero con un latido del corazón, con emoción, con imágenes como una puerta que se abre a un largo pasillo donde un hombre todavía estaba sentado allí todos los días, aunque nadie pudiera verlo. Abajo, Javier inclinó su cabeza ligeramente, no cubriendo su rostro, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara, la asistente legal, se sentó junto a él inclinando su cabeza para susurrar. ¿Estás seguro de que está bien? Javier asintió. Su voz estaba ahogada pero clara. No está tocando para nadie más, está tocando para sí misma. Detrás de las salas, otra niña pequeña con el pelo corto recién admitida en el centro, estaba sentada abrazando sus rodillas, sus ojos pegados al escenario. Miró a Esperanza temblando mientras le preguntaba a Elena. ¿Está asustada? Elena negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, Esperanza, cuando terminó la pieza, giró su cabeza para mirar hacia las salas. Sonrió muy ligeramente, no para la audiencia, sino como para alguien que se estaba preparando para su propio viaje. La música terminó en silencio, sin reverencia en el escenario, sin gracias, sin luces brillantes. Esperanza se levantó, sin entrar. Se volvió hacia abajo dirigiéndose directamente hacia la parte posterior del salón, donde Javier todavía estaba sentado sin moverse desde el comienzo de la noche. En el camino, un reportero de una revista de educación se acercó. Esperanza, ¿puedes compartir lo que quieres transmitir a los niños pequeños que han experimentado cosas similares a ti? Esperanza no respondió. Solo se detuvo por un momento mirando directamente a la persona. Luego se giró hacia Javier como buscando una mirada confirmadora. Javier suavemente respondió en su lugar. Hoy ella no necesita decir nada. Ella ha tocado. Y tocar es suficiente. El reportero se quedó en silencio retrocediendo. Esperanza continuó caminando hacia adelante. Cuando llegó a la última fila, no preguntó, no dudó. Simplemente se sentó junto a Javier, su pequeña mano colocada sobre su mano cálida, firme sin temblar. Su voz resonó solo lo suficientemente fuerte como para que los dos la escucharan, pero lo suficientemente fuerte como para grabarse en los corazones de cualquiera que alguna vez haya temido ser dejado atrás. Ahora es mi turno de sentarme allí, y no me voy. Javier no respondió de inmediato. Simplemente miró hacia el escenario donde la música acababa de terminar, donde una niña que una vez había estado encerrada en un contenedor de plástico se había atrevido a salir, se había atrevido a tocar música, se había atrevido a no inclinar la cabeza. Apretó su mano ligeramente como queriendo aferrarse a este momento, no para mantenerla a su lado, sino para recordar que al final ella había elegido volver a sentarse. Algunas personas entran en nuestras vidas no para salvarnos, simplemente para sentarse allí todos los días fuera de la puerta que no nos hemos atrevido a abrir, y entonces un día nos levantaremos, saldremos, y colocaremos nuestra mano sobre su mano, y diremos, ahora es mi turno de sentarme allí, y no me voy. La historia de Esperanza y Javier no es solo un viaje para rescatar a una niña de la crueldad, sino una declaración silenciosa pero profunda de los valores humanos fundamentales. Cada persona, sin importar cuán pequeña herida u olvidada, merece ser vista, ser amada y ser llamada por su nombre correcto. En medio de un mundo ruidoso donde la gente fácilmente se da la vuelta porque no es su asunto, esa niña estaba encerrada en un contenedor de plástico en medio de un parque, un lugar público a plena luz del día, y nadie se detuvo. Es una imagen realista y desgarradora de cómo la sociedad moderna puede inadvertidamente confabularse con el mal a través del silencio. Pero incluso en ese silencio, solo una persona que se levante puede cambiar todo. Javier no es un superhéroe, no trae magia. Simplemente elige no dar la espalda. Y esa elección es una pequeña luz que enciende la esperanza para los niños, que ya no creen que nadie vendrá. El mayor valor de la historia
radica en la perseverancia y el amor incondicional. No es suficiente rescatar en un momento. Javier no solo sacó a Esperanza del contenedor de plástico, se sentó allí todos los días durante meses en silencio sin exigir nada. Esperó, fue paciente. Permitió que la niña estuviera en silencio, que tuviera miedo, que tratara de volver a depositar su confianza a su manera. La historia nos recuerda que la curación no proviene de la coerción, sino de una presencia que no se va. ¿Qué hay de ti? Estás llevando a cierta esperanza dentro de ti. Es el niño dentro de ti, que una vez fue abandonado, que estuvo en silencio durante demasiado tiempo sin que nadie lo viera. O alguna vez has pasado junto a alguien que necesitaba ser escuchado, pero inclinaste la cabeza y seguiste caminando, porque no sabías qué hacer. No siempre podemos salvar al mundo entero, pero podemos elegir sentarnos junto a una persona todos los días y decir, estoy aquí. Cuando estés listo, todavía estoy aquí. ¿Cómo ha estado tu vida últimamente? ¿Hay algo que te canse o que haga que tu corazón se sienta más ligero? Ya sea que estés en un hermoso día soleado o en medio de un aguacero de emociones, espero que siempre recuerdes, alguien está escuchando, se está preocupando y está listo para acompañarte. Gracias por pasar tu valioso tiempo con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.